Mi madre no soporta que pase tiempo con mi padre y su familia, así que hizo todo lo posible para alejarme de ellos. Mi vida siempre había sido la de una hija única, pues, cuando mis padres se separaron, no quedé con nadie más. Al principio, el tema de la separación parecía algo pasajero, algo que se podría superar con el tiempo. Pero mi madre nunca se deshizo del rencor que sentía por mi padre, y a medida que pasaban los años, las tensiones entre ellos se volvían cada vez más evidentes. Mi padre rehizo su vida con Alicia, una mujer que ya tenía 2 hijos de un matrimonio anterior. Estuve acostumbrada a no ver mucho a mi padre, por lo que, cuando su nueva familia llegó a la ciudad, no me causó demasiada emoción. En ese momento, mi madre ya había dejado claro que no toleraba la idea de que mi padre estuviera con otra persona, y mucho menos con sus hijos. No le gustaba que mi padre fuera feliz, y mi relación con él terminó quedándose en segundo plano. Lo peor de todo fue que, mientras mi padre y su nueva familia eran amables conmigo, mi madre se mostró cada vez más distante, sin poder soportar el hecho de que yo tuviera contacto con ellos. Con el tiempo, el rencor de mi madre hacia mi padre y su nueva familia se volvió insostenible, y lo que antes era una situación tensa se transformó en algo completamente insostenible. La invitación de mi padre a pasar el fin de semana con él no fue algo que decidí fácilmente. Estaba completamente consciente de lo que implicaba. Mi madre no lo iba a aprobar, y si ella llegaba a enterarse, las consecuencias serían mucho peores que simplemente pasar un fin de semana con mi padre y su nueva familia. Sin embargo, había algo en mi interior que me decía que debía intentarlo, que merecía la oportunidad de tener una relación más cercana con él, incluso si significaba desafiar la visión que mi madre tenía de las cosas. Cuando llegué a la casa de mi padre, un sentimiento de extrañeza me invadió. Aunque era la misma casa que conocía, todo parecía diferente. Alicia, su nueva esposa, me recibió con una sonrisa cálida y me hizo sentir bienvenida desde el primer momento. No entendía cómo alguien podía ser tan amable con alguien que, en su mente, era un intruso en su nueva vida. Lara y Alex, los hijos de Alicia, me saludaron tímidamente, pero con la misma calidez. Había algo en su comportamiento que me hizo sentir como si no fuera un extraño, aunque claramente había una barrera de tiempo y experiencias entre nosotros. Pasamos la tarde juntos, hablando, riendo, compartiendo historias. Fue un momento de calma que hacía mucho no experimentaba, un respiro de la constante tensión que vivía en casa con mi madre. Sin embargo, a pesar de la aparente paz, sabía que cuando regresara a casa, las cosas cambiarían. Había algo inevitable en ese pensamiento, una sensación de que nada podía ser igual. Mi madre nunca entendería que disfrutara estar allí. Ella veía a mi padre y a su nueva familia como una amenaza, algo que yo no debía aceptar. Aunque me trataban con gentileza, yo me sentía atrapada entre 2 mundos, y cada momento con mi padre y su familia parecía ser una traición hacia mi madre. En mi mente, las preguntas se acumularon. ¿Sería esto suficiente para mi madre? ¿Podría seguir queriendo a mi padre sin que eso me alejara de ella? Mientras las horas pasaban, el peso del conflicto interior se hacía más y más pesado. Al regresar a casa de mi madre, me encontré con una atmósfera completamente diferente. La casa, que siempre había sido un refugio para mí, ahora se sentía como una prisión emocional. Mi madre, al notar que me había quedado más tiempo del esperado en casa de mi padre, comenzó a lanzar indirectas, como si mi presencia en su hogar fuera un recordatorio constante de mi traición. Claro, debe ser tan fácil encajar en esa familia, dijo con un tono amargo. Me dolió, pero no podía responder. Ella siempre lograba hacerme sentir culpable por algo que no había hecho. Mientras trataba de contarle lo bien que me había sentido, ella respondía con críticas solapadas sobre todo lo que no le gustaba de mi padre y su familia. Ya verás cómo te usan para sus propios fines, decía, sin saber que yo solo estaba buscando encontrar un punto de conexión con mi padre. La relación entre nosotros nunca había sido sencilla, y no era algo que pudiera resolver de la noche a la mañana, pero al menos sentía que podía intentarlo. A medida que pasaban los días, mi madre se volvía más fría y distante, como si me estuviera castigando por lo que había hecho. Me hacía preguntas como, ¿qué tienes en común con ellos? ¿O por qué no puedes quedarte aquí conmigo, como siempre lo hicimos? No podía entender por qué la idea de que pasara tiempo con mi padre le molestaba tanto. El malestar que sentía era palpable.
Ella me hacía sentir como si fuera una especie de traidora por haber aceptado la invitación de mi padre. Cada vez que le mencionaba algo sobre lo que había hecho en su casa, me lanzaba una mirada fulminante, como si todo lo que me habían ofrecido no fuera suficiente para ganarse su aprobación. Lo peor de todo era que, a medida que yo pasaba más tiempo con ellos, mi madre se iba cerrando cada vez más. Me sentía atrapada en una trampa emocional, como si cualquier intento de acercarme a ellos fuera interpretado como una traición inaceptable. Los días siguientes fueron una constante batalla interna. Mi madre comenzó a poner en práctica su manipulación emocional de manera más directa, de una forma que antes no había notado tan claramente. Cada vez que me acercaba a mi padre o incluso mencionaba cualquier detalle sobre su familia, mi madre comenzaba a arremeter, usando sus palabras como cuchillos afilados. Me decía que mi padre no había cambiado, que su nueva familia era solo una fachada y que estaba usando su rol como padre para manipularme. Sus palabras eran como veneno, que se infiltraban en mi mente, haciendo que dudara de mis propios sentimientos. Pero lo peor de todo era que, a pesar de todo, yo la escuchaba. Me sentía culpable por disfrutar de la compañía de mi padre, como si estuviera traicionando a mi madre solo por darme el permiso de quererlo. En sus ojos, todo lo que mi padre hacía era un acto de egoísmo, y sus intenciones siempre eran sospechosas. Si mi padre me daba un regalo, me decía que era porque se sentía culpable por no haber estado allí para mí cuando lo necesitaba, y que su amor no era genuino. Si mencionaba algo bueno que había hecho con su nueva familia, me decía que solo estaba intentando aparentar ser el buen padre, pero que en el fondo solo pensaba en sí mismo. Las críticas se volvieron cada vez más frecuentes, y su desaprobación se filtraba en cada conversación. Ya no podía hablar con ella sin sentirme como si estuviera cometiendo un error. La constante manipulación de mi madre comenzó a afectarme profundamente. Me sentía atrapada entre el amor por ella, que me había criado, y el deseo de forjar una relación con mi padre que nunca había tenido. Mi madre me hacía sentir que cada pequeña decisión que tomaba me alejaría de ella, y si me acercaba más a mi padre, eso significaría perder su amor y su apoyo. Comencé a dudar de mis propias percepciones. ¿Era todo lo que mi padre hacía realmente falso, como decía mi madre? ¿Estaba siendo ingenua al pensar que las cosas podían mejorar entre nosotros? Cada vez que pasaba tiempo con mi padre y su familia, regresaba a casa con una sensación de culpa insoportable, como si estuviera viviendo dos vidas separadas. Mi madre, al ver que no podía romper del todo mi vínculo con mi padre, comenzó a aislarme más emocionalmente. La crítica pasó a ser el lenguaje habitual entre nosotros. Cuando le contaba algo sobre mi día con mi padre, no me preguntaba cómo me sentía, sino que simplemente criticaba cada detalle, buscando fallos, cosas que no le gustaban. Cualquier excusa para disminuir lo que había experimentado. Incluso cuando trataba de hablar sobre temas neutrales, su tono de voz estaba cargado de desaprobación. Esa constante presión comenzó a desgastarme. Ya no podía disfrutar de las pequeñas alegrías con mi padre sin sentirme culpable por hacerlo. Cada momento de felicidad se teñía de tristeza porque sabía que mi madre me estaba juzgando por ello. Mi relación con ella, que había sido cercana, comenzó a volverse cada vez más distante. Ya no me sentía cómoda en su presencia, no solo por su actitud, sino también por la ansiedad que me provocaba la constante expectativa de que me alejara de mi padre. El miedo de hacer algo mal, de decepcionarla, me estaba consumiendo. La guerra emocional que ella libraba contra mi relación con mi padre estaba empezando a tener un precio que yo no sabía si podía pagar. Lo más difícil de todo era la lucha constante por su aprobación. No importaba lo que hiciera, nunca era suficiente. Mi madre esperaba que me alineara completamente con su visión del mundo, y cualquier intento de actuar de forma diferente se interpretaba como una falta de lealtad hacia ella. Cada vez que intentaba compartir algo positivo sobre mi padre, me lo arrebataba, lo minimizaba, como si mi felicidad con él no tuviera valor. ¿Qué te ha dado el que yo no pueda darte?, me preguntaba, como si su amor y sacrificio fueran lo único que importara. La comparación entre mi padre y ella era incesante. La pregunta que me hacía constantemente era si realmente me importaba más estar con mi padre que con ella, y lo peor era que, al final, no podía responder con certeza. ¿Cómo podía ser tan cruelmente imparcial y elegir entre dos personas que me amaban de diferentes maneras? No era fácil explicarle a mi madre que mi relación con mi padre no significaba que la reemplazara a ella,
que no había una competencia entre ellos. Sin embargo, ella lo veía de esa manera, y cada intento de demostrarle lo contrario solo servía para profundizar la brecha entre nosotras. De alguna manera, ella estaba tratando de asegurar que mi amor por ella fuera incondicional, que no pudiera haber ningún espacio para nadie más. Estaba tan acostumbrada a ser la figura central en mi vida que no podía soportar la idea de que otra persona pudiera ocupar ese lugar, incluso parcialmente. Así que la presión sobre mí se hizo aún más intensa. Cada vez que me quedaba en la casa de mi padre o salía con él, mi madre empezaba a usar su silencio como castigo. Su actitud fría y distante me golpeaba, y sentía como me alejaba emocionalmente, como si estuviera apagando una parte de mí que siempre había considerado suya. Las tensiones en la casa aumentaban, pero también la tristeza que sentía por no poder cumplir con las expectativas de mi madre. Estaba atrapada en una lucha por su aprobación que nunca terminaba. No importaba cuánto lo intentara, no podía escapar del sentimiento de que, de alguna manera, siempre estaría fallando. Si me mostraba cercana a mi padre, me acusaba de traidora. Si no lo hacía, me decía que no tenía empatía. Esa constante contradicción me estaba volviendo loca. Mi autoestima se fue resquebrajando lentamente, porque me estaba haciendo creer que no valía nada si no cumplía con lo que ella esperaba de mí. Sentía que, al final, iba a perderlo todo, a mi madre, a mi padre, y a mí misma. Hubo un día en que la presión llegó al límite. Después de una de nuestras tantas discusiones sobre mi relación con mi padre, mi madre finalmente me dio un ultimátum. O te quedas aquí conmigo y cortas todo contacto con ellos, o te vas con ellos de una vez por todas, me dijo con una frialdad que nunca había visto en ella. Su voz no tembló, ni siquiera un poco. En ese momento, mi mundo se vino abajo. No sabía qué hacer. ¿Cómo podía tomar una decisión tan difícil? ¿Cómo podía elegir entre ella, la persona que me había dado todo, y mi padre, que, aunque imperfecto, merecía una oportunidad? Estaba completamente devastada. No solo me estaba pidiendo que eligiera, sino que me estaba diciendo que ya no había espacio para los dos. Mi madre quería que me quedara con ella a toda costa, y si no lo hacía, me sentía como si estuviera renegando de su amor. Era la primera vez en mi vida que sentía que me enfrentaba a un abismo emocional insalvable. Mi mente estaba llena de caos. Mi madre, con sus expectativas desmesuradas y su actitud de control, me estaba ahogando. No podía seguir bajo su yugo, pero tampoco quería perderla. Todo lo que quería era ser amada por ella sin tener que dejar de lado otras relaciones que también eran importantes. En ese momento, me di cuenta de que el verdadero problema no era mi relación con mi padre, sino el control que mi madre intentaba ejercer sobre mi vida. Quería que mi vida girara completamente a su alrededor, y no podía permitir que eso sucediera. Pero la verdad era que no estaba lista para tomar una decisión que significara perder una parte tan importante de mí misma. La presión era insoportable. Fue en ese preciso momento que tomé la decisión de que, aunque no sabía cómo lo iba a lograr, tenía que encontrar una forma de hacerme valer, de recuperar el control sobre mi vida, sin importar lo que eso significara para mi relación con mi madre. Pero hacerlo también significaba renunciar a una parte del amor que siempre había considerado incondicional. Estaba aterrada, pero sabía que algo tenía que cambiar. El giro en los acontecimientos ocurrió cuando una tarde, mientras estaba en la casa de mi padre, recibí una llamada de mi madre. Era un número que no reconocía, pero algo en mi interior me decía que no debía contestar. Sin embargo, algo me impulsó a hacerlo. ¿Dónde estás?, fue lo primero que escuché al contestar. La voz de mi madre sonaba tensa, como si estuviera a punto de explotar. Estoy en casa de papá, respondí con calma, sabiendo que eso solo aumentaría su malestar. Pero lo que vino después fue algo que jamás hubiera esperado. Sabes que lo que estás haciendo es una traición, ¿verdad? ¿Estás tan ciega que no puedes ver lo que están haciendo contigo? Ellos no te quieren, solo quieren usarte. Tu padre, esa mujer, todos están actuando como si fuera solo una herramienta más para sus propios intereses. Su voz sonaba como un rugido en mis oídos. En ese instante, algo dentro de mí hizo clic. Había estado aguantando su manipulación durante tanto tiempo, pero este era el límite. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación fue aún más inesperado. Antes de que pudiera responder,
mi madre colgó abruptamente. La llamada terminó tan rápido como había comenzado, dejándome con el corazón acelerado. No sabía qué hacer. La sensación de estar atrapada entre dos mundos se había intensificado, pero ahora algo se había roto en mí. Mi madre ya no era la mujer que había conocido. Era alguien que estaba dispuesta a destruir todo lo que había construido para mantener el control sobre mi vida. Pero lo más sorprendente fue lo que sucedió después. Esa misma noche, cuando regresé a casa de mi madre, encontré una carta en la mesa del comedor. Estaba escrita a mano, pero no era de mi madre. Era de mi padre. En ella, me explicaba con una sinceridad que nunca había experimentado de su parte, cuánto lo había lastimado mi rechazo en el pasado, y cómo había sufrido al ver que mi madre seguía tratando de manipularme para alejarme de él. Me pedía una oportunidad para demostrar que realmente había cambiado, que quería estar allí para mí de manera genuina, sin presiones ni expectativas. No lo podía creer. Había estado tan cegada por las mentiras de mi madre que no había visto las pequeñas señales de que mi padre realmente quería reparar la relación. Me sentí horrorizada por lo que estaba haciendo, por todo el tiempo que había perdido peleando con él, sin siquiera darle la oportunidad de mostrarme quién era en realidad. Pero ese mismo sentimiento de culpabilidad pronto se transformó en furia. Mi madre no solo había manipulado mis pensamientos, sino que ahora me había colocado en una situación en la que, si tomaba una decisión, perdería algo importante. Ya no podía ignorar lo que me estaba diciendo mi padre. Me encontraba ante un dilema mucho mayor de lo que imaginaba. Los días siguientes fueron cada vez más tensos. Mi madre estaba cada vez más distante, y yo no podía dejar de pensar en la carta de mi padre. ¿Cómo podía ignorar lo que me había dicho? No era solo una carta de disculpas, era un grito desesperado por una oportunidad. Mi padre nunca había sido tan directo, nunca me había hablado de esa manera. La carta reflejaba una vulnerabilidad que no había visto en él antes. Mientras tanto, mi madre parecía más decidida que nunca a mantenerme alejada de él. Cada vez que intentaba hablar de algo relacionado con mi padre, ella respondía con comentarios cargados de veneno, disimulados bajo una falsa preocupación. Seguro que sabes lo que estás haciendo, me decía. No quiero que te lastimen de nuevo. Pero lo peor fue lo que sucedió una tarde cuando, después de una de nuestras discusiones, mi madre se acercó a mí y me miró fijamente. Sé lo que estás haciendo. Estás dejando que esa mujer y su familia te cambien. Estás cambiando de bando, y lo peor es que ni siquiera te das cuenta. Me sentí congelada. Esas palabras fueron como un golpe directo al corazón. No me había dado cuenta de cuán profundamente me había manipulado hasta ese momento. Pero lo que sucedió a continuación cambió todo. Mientras me enfrentaba a ella, luchando por no ceder ante su presión, la puerta se abrió de golpe. Era mi hermana, quien no había estado en casa durante varios días. Ella nunca había sido parte de esta guerra emocional, pero ese día lo fue. En el instante que vio la tensión entre nosotras, dijo algo que rompió el silencio. No puedo seguir viéndote hacerle esto a tu hija. Ya basta. Me miró a los ojos, y por primera vez vi en ella una verdad dolorosa. Mi hermana estaba harta de los juegos de poder de nuestra madre. A partir de ese momento, las cosas no fueron las mismas. Mi madre, que siempre había tenido el control, ahora estaba perdiendo su influencia sobre la familia. Mi hermana, en su intento por ponerle fin a todo esto, había tomado una postura que nadie había esperado. Pero lo peor fue que, en medio de todo, yo ya no sabía qué hacer. Sentía que estaba en una lucha no solo con mi madre, sino con mi propia identidad. Era evidente que no podía seguir adelante bajo las condiciones que mi madre me imponía. Sin embargo, tomar una decisión era más difícil de lo que había imaginado. La presión era insoportable. En ese mismo momento, algo en mí cambió. Decidí que ya no podía ser una espectadora pasiva en mi propia vida. No podía seguir esperando que alguien más decidiera por mí, que mi madre siguiera controlando todo lo que hacía. Había llegado al límite. No quería ser una víctima más de sus manipulaciones, pero tampoco podía seguir ignorando que tenía que tomar control de mi futuro. Tomé la carta de mi padre y la leí una vez más. Algo en su sinceridad me hizo sentir que, tal vez, esa era la oportunidad que siempre había esperado.
No podía seguir permitiendo que mi madre destruyera todo lo que había construido, no podía seguir permitiéndole que me alejara de las personas que realmente me amaban. Pero también sabía que al hacerlo, estaba tomando una decisión que cambiaría todo. Tomé el teléfono y llamé a mi padre. Te necesito, le dije, sin rodeos. Al final, no hubo más palabras que aquellas. Sabía que tomar esa decisión significaba renunciar a un tipo de vida que había conocido hasta ese momento, pero también significaba tomar control de mi destino. Y esa decisión, aunque dolorosa, me liberó. A partir de ese momento, me enfrenté a lo que fuera necesario, incluso si eso significaba perder a mi madre. El aire en la casa de mi madre era pesado, como si todo estuviera a punto de estallar. Me sentía como si estuviera a punto de dar un paso hacia lo desconocido, pero no podía detenerme. Al final, sabía que era hora de enfrentarla de una vez por todas. Mi madre había hecho todo lo posible para manipularme, para mantenerme en su órbita, pero algo dentro de mí había cambiado. Ya no era la niña que solía ser, la que creía ciegamente en sus palabras. Ahora, me veía a mí misma como una mujer que necesitaba tomar el control de su vida, sin importar las consecuencias. Había planeado ese momento durante días. Estaba decidida, pero mi corazón latía con fuerza en mi pecho. No sabía cómo reaccionaría ella, pero ya no tenía miedo. Sabía que no podía seguir en ese limbo. Era un sentimiento de liberación, pero también de una profunda tristeza. Estaba a punto de romper algo que había sido la base de mi vida durante tanto tiempo, mi relación con mi madre. No había vuelta atrás. Entré en la sala, donde ella estaba sentada, viendo la televisión. Parecía tranquila, pero su presencia me hizo sentir que estaba frente a un volcán a punto de hacer erupción. Me miró, y pude ver en sus ojos la furia que siempre se ocultaba bajo su fachada de calma. Sin embargo, esta vez no me dejaría intimidar. ¿Qué quieres?, me preguntó, su tono cargado de desdén. Lo miré fijamente, respirando hondo. Sabía que esto era lo que tenía que hacer. Ya no puedo seguir viviendo bajo tu control. Ya no puedo seguir ignorando lo que está pasando, le dije con voz firme. Su rostro se descompuso en una expresión de incredulidad. No parecía entender. ¿Qué estás diciendo?, replicó con una voz rasposa. ¿Estás en contra de mí también? ¿Es eso lo que quieres, traicionarme de la misma forma que tu padre? No se trata de traición. Se trata de mi vida. Mi relación con papá y su familia no tiene nada que ver con traicionarte. Pero yo necesito estar con ellos. No puedo seguir negando lo que siento, respondí, sintiendo como cada palabra me pesaba, pero como al mismo tiempo me liberaba. Ellos me aceptan tal como soy, sin tratar de manipularme. Estoy cansada de tus juegos. El silencio se instaló en la habitación, y la tensión creció como una presión insoportable. Vi cómo mi madre se levantaba lentamente, la rabia que se acumulaba en su rostro. No puedo creer lo que estás diciendo, como pudiste, después de todo lo que hice por ti, su voz subía de tono, cada vez más histérica. Es que nunca entendiste que lo que más me hacía daño no era que te preocuparas por mí, sino cómo lo hacías. Siempre quise que me aceptaras por quien soy, no por lo que querías que fuera, le respondí, intentando mantener la calma, aunque las palabras se me salían con rabia contenida. Mi madre dio un paso hacia mí, como si quisiera gritarme o hacerme algo. Pero al final, se quedó allí, quieta. Algo en su mirada había cambiado. La furia que sentía no solo era contra mí, sino contra sí misma. Parecía darse cuenta de que había perdido el control sobre mi vida, y que en su afán por mantenerme bajo su dominio, había terminado por empujarme a su contra. No podía entender que su propia hija ya no era esa niña dependiente y manipulable. Había crecido, y ella no había hecho nada por adaptarse a esa nueva versión de mí. Eres una traidora. Te has dejado influenciar por ellos. Nunca entenderé por qué estás haciendo esto, murmuró, su voz quebrándose. No se trata de traición, mamá. Se trata de ser feliz. Y yo no puedo seguir viviendo una mentira. No puedo seguir ignorando lo que siento. No puedo seguir viviendo bajo tu sombra. Ella se alejó lentamente, sin decir una palabra más. La habitación se llenó de un silencio espeso, pesado, como si el aire se hubiera detenido.
pero yo sabía que todo había cambiado. Lo que había empezado como una decisión difícil se había convertido en una resolución final. En ese momento, me sentí más libre que nunca, aunque también más sola. Ya no podía seguir siendo la hija perfecta para mi madre, y esa idea me pesaba, pero también me liberaba. El día siguiente fue extraño. Mi madre no me habló, y yo tampoco tenía ganas de dirigirme a ella. Era como si nos estuviéramos viendo a través de una muralla invisible que ahora nos separaba. La casa ya no era el hogar que había sido para mí. Había algo irrevocable en el aire, como si ambos hubiésemos cruzado una línea y no pudiéramos volver atrás. El futuro ya no se sentía claro ni seguro. Sabía que la relación con mi madre nunca sería la misma, pero también sabía que, por primera vez, estaba tomando una decisión por mí misma, no influenciada por nadie más. El teléfono sonó durante la mañana, y al ver quién era, no pude evitar un pequeño suspiro de alivio. Era mi padre. Aunque todavía no estaba segura de cómo iba a manejar mi relación con él y con la familia de él, sabía que ese era un paso que necesitaba dar. Respondí con la voz un poco temblorosa, pero decidida. Hola, dije. Hola, hija, ¿cómo estás?, preguntó mi padre con tono suave. Sabía que quería decir mucho más, pero no se atrevía a ser directo. Estoy bien, papá. Quiero hablar contigo. ¿Podemos vernos?, respondí, sin rodeos. No tenía sentido esconder lo que sentía, ni tratar de dilatar lo que ya había sucedido. Nos encontramos en el parque cerca de su casa, un lugar que siempre había sido significativo para ambos. Mi padre llegó primero, y cuando me vio acercarme, su rostro se iluminó con una mezcla de preocupación y esperanza. Sabía lo que eso significaba. Sabía que él también estaba luchando por entender lo que había sucedido entre nosotros en los últimos años. Nos sentamos en una banca, y por un rato, ninguno de los dos habló. Era como si ambos estuviéramos esperando el momento adecuado para empezar. Mi padre fue el primero en romper el silencio. Sé que las cosas no han sido fáciles entre nosotros, pero quiero que sepas que estoy aquí para ti. Siempre lo estaré. Esa frase, simple pero sincera, me hizo sentir una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que estaba tomando un paso hacia lo desconocido, que al hacerlo estaba comenzando una nueva etapa en mi vida, una en la que las relaciones familiares ya no serían las mismas. Pero también sabía que, en este momento, lo único que importaba era que estaba eligiendo ser feliz, eligiendo estar con las personas que realmente me valoraban. El futuro era incierto, pero al menos ahora podía enfrentarlo con la certeza de que no iba a permitir que nadie, ni siquiera mi madre, me dictara cómo debía vivir mi vida. Tal vez la relación con ella nunca se recuperara, pero lo único que importaba era que, por primera vez en mucho tiempo, estaba tomando el control de mi propio destino.